Buenos días y bienvenidos al segundo encuentro del Foro Empresa y Futuro organizado por La Razón y por ESIC Business and Marketing School. Mi nombre es Felipe Llano, director adjunto a la Dirección General de ESIC, y en primer lugar permítanme que les presente a los miembros que presidirán este acto y que me acompañan en la mesa según su orden de intervención. A la derecha del todo, Francisco Marguenda, director del diario La Razón. Seguidamente, don Jaime García Legaz, secretario de Estado de Comercio en el Ministerio de Economía y Competitividad, e invitado ilustre de este foro, el cual impartirá una ponencia sobre la internacionalización de la empresa española. Y a mi derecha, don Simón Reyes Martínez Córdoba, director general de ESIC. Además, me gustaría agradecer muy especialmente su presencia a doña Paloma Adrados, alcaldesa de Pozuelo de Alarcón, a los altos representantes del Ministerio y de la Comunidad de Madrid, a don Francisco Javier Larrea, secretario general de ESIC, y a los miembros del Consejo Asesor y de los jurados de los premios Aster de ESIC que hoy nos acompañan en este encuentro. Y también una especial bienvenida a nuestros alumnos del segundo año de ADE y a nuestros alumnos también internacionales de Perú, que hoy se encuentran aquí en España con nosotros. Y en nombre de la Escuela quisiera agradecer el apoyo y compromiso del diario La Razón en la gestación y puesta en marcha de este foro. Y aprovecho para destacar los principios y valores que han dirigido su trayectoria informativa hasta situarlo en la cabecera de referencia que es hoy. Asimismo, es un honor para ESIC contar con la presencia de don Jaime García Legaz como ponente del Foro Empresa y Futuro, y desde la Escuela queremos agradecer su apoyo a esta iniciativa. Es de destacar que a través de la celebración de este foro, tanto La Razón como ESIC pretenden cubrir tres objetivos. Primero, promover la creación de un espacio de encuentro y debate sobre temas de actualidad económica, social y empresarial. Segundo, promover la apertura de vías de comunicación entre la actividad académica y el entorno corporativo empresarial. En definitiva, desea comprometerse con el fomento de actitudes de respeto a los demás, de intercambio de ideas y de libertad académica en las aulas y fuera de ellas. Y, por último, expresar su compromiso con la difusión tanto en la sociedad española como en la sociedad internacional de una cultura basada en los valores éticos y en la racionalidad en los negocios. Estos objetivos coinciden con la misión de ESIC, que, liderados por los padres de la Congregación del Sagrado Corazón de Jesús desde hace ya más de 47 años y con más de 36.000 antiguos alumnos, ha fomentado en sus tres áreas de actividad académica, grado, posgrado y Executive Education, la transmisión de una enseñanza eminentemente práctica y cercana a la realidad empresarial, preocupada por la empleabilidad y el desarrollo profesional de sus alumnos a través de las más modernas metodologías de formación y con un claustro de reconocido prestigio tanto en un entorno nacional como internacional. Para inaugurar este foro, La Razón y ESIC han elegido una temática de actualidad y un ponente de relevancia política, empresarial y académica. Y ya para introducir la conferencia y presentar a nuestro ponente, paso la palabra a Paco Marguenda, director del diario La Razón. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Queridos amigos y amigas, no voy a reiterar lo que ha dicho ya Felipe Llano en las presentaciones para no aburrir y no ser tedioso, ¿no? Tendencia natural en condición de tertuliano, ¿no? Que puede ser alargar en exceso, ¿no? Perdón. ¿Qué fallo? Hasta bueno, pero se ha oído bien, ¿no? Tengo una buena voz, ¿no? He de agradecer a ESIC, ¿no? A su director general, a su director adjunto, ¿no? La oportunidad de estar aquí, de poder presentar a Jaime García Legaz, así que como sobre todo hacer este foro conjuntamente. Es cierto que, como bien decía Felipe, hay muchas coincidencias, ¿no? La defensa de una serie de valores y principios en los que somos coincidentes y eso permite que podamos hacer muchas cosas juntos, ¿no? Hacerlo además en una de las grandes escuelas de negocios de España y del mundo, ¿no? Es decir, una entidad del prestigio de ESIC es un orgullo para el diario La Razón, ¿no? Este segundo foro de Empresa y Futuro no puede ser más oportuno en los tiempos que desafortunadamente nos ha tocado vivir, aunque
mi buen amigo Jaime quizás no podrá decir ya estamos saliendo, es decir, lo cual no hay cuerpo que aguante, pero que tampoco dure, ¿no? Por tanto, ya parece, ¿no?, que la cosa va mejorando. Y en ese elemento, en ese aspecto, es muy importante la internacionalización de la empresa y lo que es toda la actividad comercial que muy bien representa Jaime García Legaz, ¿no? El sentido de las presentaciones no pueden ser, como decía, aburridas, tediosas, ¿no? Puedo pues, hacer una relación pormenorizada del brillante currículo de mi amigo Jaime, lo cual puede ser pesadísimo. También pueden cometer el error de ir a Wikipedia y entonces, pues, lo más probable, como les digo siempre a mis alumnos, uno acaba muy desinformado, ¿no? Pero, en todo caso, yo voy a intentar centrarme, ¿no?, en lo que es la persona de Jaime García Legaz, que, como ya he dicho, es un muy buen amigo mío, ¿no? Normalmente nunca te dicen que presentes a un enemigo, sería una cosa muy original, ¿no? Y es muy grato poder hacerlo porque no le va a gustar la presentación, porque no le gusta hablar de sí mismo, pero yo creo que es mi obligación hacerlo, ¿no? Un currículum dice mucho o dice poco de las personas, ¿no? Hay currículos brillantísimos que detrás hay malísimas personas o personas poco interesantes, pero sí, currículos brillantes, ¿no? En el caso de Jaime García Legaz, une las dos cosas, ¿no?, que yo creo que es lo importante, un currículum muy brillante, que es la parte que no le va a gustar que incida mucho en ello, ¿no? Además, tiene una de las oposiciones de mayor prestigio en lo que es la Administración del Estado y de los que yo no he tenido la suerte de trabajar con ellos. He trabajado con abogados del Estado, con tax, con letrados, etcétera, pero con técnicos comerciales del Estado, que, insisto, las mejores y más duras oposiciones, ¿no?, que hay. Pues Jaime García Legaz es técnico comercial del Estado, ¿no? ¿Por qué digo que es una gran oposición? Porque eso objetivamente lo es, durísima, y además tiene una cosa que los españoles pues nos falta un poquitín, ¿no?, que es el tema de idiomas, ¿no? Es una oposición muy completa para un brillante economista como Jaime. También los inspectores de Hacienda, que está aquí mi buen amigo, el alcalde permanente Álvarez del Manzano, y claro, que es inspector de timbre, ¿no?, que es también una gran oposición, ¿eh? Por tanto, el currículum dice mucho, ¿no?, pero también dice más lo que es la persona. Yo conocí a Jaime antes de conocerlo, porque me habían hablado de él. Luego tuve la suerte de conocerlo por medio de Rosa, su mujer aquí presente, con la cual llevo pues muchísimos años colaborando juntos, ¿no? Y entonces tuvimos la oportunidad, gracias a ella, hay que decirlo, de convertirnos en muy buenos amigos, ¿no? El término amigos en el lenguaje nuestro, pues claro, ¿qué es un amigo, ¿no? Amigo, conocido. Para mí Jaime es más que un amigo, ¿no? Es mucho más que un amigo. ¿Por qué? En primer lugar, yo valoraría el aspecto de la lealtad. Jaime García Legaz es un hombre muy leal, en todos los sentidos, ¿no? A la amistad, a sus ideas y principios bajo cualquier circunstancia, sin ningún tipo de resquicio al oportunismo, al quedar bien. Siempre dice lo que piensa y piensa lo que dice, ¿no? Lo cual también es una cosa muy importante, ¿no? La coherencia, otro elemento que yo destacaría, ¿no? Es una persona muy coherente. Los cargos que ha ocupado de distintas responsabilidades en la Administración General del Estado, en la Comunidad de Madrid, como secretario general de FAES al lado del presidente Aznar, pues siempre ha mostrado una enorme coherencia. Y luego, finalmente, lo que para un técnico comercial del Estado es, yo diría, la culminación, ¿no?, el ser el secretario de Estado, con perdón de la broma, de la cosa, ¿no?, es decir, de los técnicos comerciales del Estado, ¿no? Por tanto, ¿eso que nos muestra también? Pues un sentido de servicio público, ¿no? Yo digo muchas veces que España cuenta con el mejor cuerpo de funcionarios del mundo. Y entonces a veces me dicen, bueno, pero tampoco es no, del mundo, con Francia, que también es muy bueno. No hemos de tener complejo, tenemos altos funcionarios maravillosos y fantásticos en todos los sitios que luego dejan de ser funcionarios, aunque no pierdes la condición, para dedicarse a otras actividades, pues ser alcalde de Madrid, magnífico alcalde, para ser luego lo que Jaime algún día, yo le deseo que siga en la administración pública, o lo que quiera ser, ¿no?, para la docencia, etcétera, ¿no? Luego la eficacia. Jaime es una persona eficaz. Yo he tenido oportunidad de colaborar con él o de pedirle cosas, ¿no?, es decir, en otras etapas, ¿no?, ahora ya menos, claro, el secretario de Estado, y ya a los amigos, la clave para mantener los amigos es no ser pesado cuando ocupan cargos de responsabilidad, ¿no? Luego el entusiasmo, ¿no?, es una persona entusiasta con lo que hace, ¿no?, es decir, siempre, en los años que lo conozco, y ya como ven son muchos, ¿no?, siempre ha sido muy entusiasta en todas sus actividades, ¿no? Y finalmente el rigor, ¿no?, la rigor a la hora de trabajar. Vivimos en un mundo donde la gente es más o menos rigurosa,
rigurosa y, por tanto, es un hombre riguroso. Yo siento que sea secretario de Estado de Comercio y él sabe que lo que digo es así, ¿no? Porque ya no le puedo utilizar como economista de cabecera. Voy a desvelar un pequeño secreto. Yo de economía sé muy poquito, por no decir casi nada, ¿no? Incluso doy una asignatura que él sabe que se llama Historia del Comercio, con lo cual nos une todavía más, ¿no? Pero cuando él no ocupaba esta responsabilidad, yo tenía un apuro y decía, ¿cuál es el mejor economista que conozco? Hay dos, ¿no? Para mí hay muchos grandes economistas, ¿no? Los dos son técnicos comerciales del Estado. Uno es José Luis Feito, que como no se enterará que lo he citado, ¿no? Y el otro era Jaime. Ahora solo puedo llamar a José Luis y algún otro economista amigo para que me dé luz, ¿no? En estos temas complicados que es la economía. Casi todos ustedes estudian y son expertos en economía y saben bastante más que yo, aunque yo intento, de lo que no sé, pues que me enseñen, ¿no? Por tanto, esta es una oportunidad que agradezco de poder presentar a Jaime. En segundo lugar, es una oportunidad porque van a tener a uno de los grandes, y no exagero, de verdad, economistas que hay en este país y uno de los mayores conocedores de lo que es un ámbito fundamental para que España salga con fuerza de la crisis, que es el comercio y la internacionalización de la economía española. Muchísimas gracias. Bueno, pues muy buenos días a todos y, en primer lugar, muchísimas gracias a ESIC por la invitación que me acusó hace ya algún tiempo para participar en este foro. Muchas gracias también a Felipe Llano por su presentación. Muchas gracias, Simón, por acompañarme aquí en esta mesa. Y, naturalmente, muchas gracias a Paco Marguenda, que no se ha notado prácticamente nada, que es amigo mío desde hace mucho tiempo. Gracias también a la alcaldesa de Pozuelo de Alarcón, alcalde y buen amigo, que coincidimos en muchos foros, en particular en los foros de la Razón. Y también a mi equipo, que ha tenido la gentileza de acompañarme, director general de Comercio, Inversiones, y los dos directores generales del ICEX, Isaac Martín Barbero y Elisa García. Yo voy a tratar de dar una visión didáctica de la economía española, qué es lo que nos está pasando en estos momentos, desde el enfoque internacional. En la economía española, sin darnos cuenta, se están produciendo cambios muy profundos, cambios a mejor, cambios que a otros países les ha llevado mucho tiempo conseguir y que, sin embargo, estamos siendo capaces de poner en marcha en España en un tiempo récord. España está consiguiendo cambiar su modelo económico en muy poco tiempo, está consiguiendo pasar de ser una economía muy desequilibrada, una economía muy volcada en el sector de la construcción, en el sector inmobiliario, y una economía muy centrada en su relación comercial en la Unión Europea, en una economía mucho más abierta, mucho menos dependiente de la Unión Europea y extraordinariamente capaz de transformar sus sectores productivos hacia mercados de alto crecimiento fuera de la Unión Europea. España es ahora mismo, y podemos presumir de ello, el país que lidera la Unión Europea en materia de exportación. No hay ningún país que se nos acerque en crecimiento de las exportaciones, salvo el Reino Unido, pero el Reino Unido tiene la ventaja o el inconveniente, según se vea, de no formar parte de la Unión Monetaria Europea y de tener su propia moneda. La libra se ha depreciado sustancialmente en los últimos años y eso les ha permitido ganar fuelle competitivo, pero eso es una vía de ganar competitividad que tiene un recorrido limitado. Quitando el Reino Unido, España es el país que lidera la Unión Europea en materia de exportación. Hasta hace poco nuestra exportación ha estado creciendo al 10%, está creciendo ahora mismo a un 7%, y en el mundo solamente hay dos países que crezcan en exportación más que España en estos momentos. Uno es China y el otro es el propio Reino Unido. Pero estamos muy por encima de Alemania, muy por encima de Estados Unidos, muy por encima de Brasil, de Rusia, de todas esas economías que se llaman emergentes, todas esas tigres asiáticos en los que muchas veces todo el mundo se fija como modelo de internacionalización. España está superando y batiendo en todas sus cifras a todas esas economías en estos momentos. El sector exterior está convirtiéndose además en el balón de oxígeno de la economía española en estos momentos. Si no fuera por el sector exterior, la economía española habría caído el año pasado un 4%. Cayó un 1,4%. Eso significa que el sector exterior le aportó más de 2,5 puntos de crecimiento al Producto Interior Bruto. Eso se traduce
en cientos de miles de empleos que o se han salvado o que se han generado en los sectores exportadores el año pasado. Ese proceso de cambio en nuestro modelo económico es además un cambio de modelo imprescindible, porque nuestro modelo estaba completamente agotado. La economía española estaba condenada a la crisis en el año 2006. España no tenía escapatoria económica ya a la altura de 2006, porque había acumulado tales desequilibrios económicos que no era posible salir de esa situación sin una crisis tan grave como la que tenemos en estos momentos. Obviamente, las decisiones erróneas de política económica que se sucedieron a partir de ese momento hicieron todavía más grave el alcance de la crisis, pero en 2006 España tenía un modelo económico ya desequilibrado como consecuencia de, por un lado, la dependencia financiera del exterior. España en 2006 tenía un déficit alto que llegó a ser del 10% del Producto Interior Bruto en 2007. Es decir, España vivía muy por encima de sus posibilidades. España producía más o menos 1 billón de euros y gastaba 1.100.000 euros. Es decir, gastaba 100.000 millones de euros más de los que producíamos. Y eso en cualquier economía, igual que en cualquier empresa, en cualquier familia, es insostenible. Un hogar que ingresa 3.000 euros al mes no puede gastar 3.300 euros al mes todos los meses. Y eso es lo que la economía española hacía año tras año, de 2006, 2007, 2008, acumulando de esa forma deuda externa que en algún momento dado se pasa al cobro. España pasó a ser uno de los países más endeudados del mundo, básicamente porque hogares y familias gastaban mucho más de lo que ingresaban y financiaban todo ese gasto con endeudamiento del sistema crediticio que se captaba en el exterior. Era la época del boom inmobiliario, en la que España producía más casas que Francia, Alemania, Italia y Reino Unido juntas, que creaban mucho empleo, pero que al mismo tiempo financiaban todo ese crecimiento a través de tipos de interés reales inusualmente bajos, tipos de interés reales incluso negativos, que hacían muy atractivo endeudarse, pagar tipos de interés muy bajos para comprar un activo que crecía en precio como la espuma. Esa burbuja estalló en 2007 y a partir de ahí los acontecimientos se precipitaron. Una crisis inmobiliaria acaba siempre con un sistema bancario dañado. Era evidente que cuando estalló la crisis en 2007 esto se iba a llevar por delante una parte importante de nuestro sistema bancario. Eso lo entendieron en Estados Unidos, lo entendieron en el Reino Unido, lo entendieron en toda Europa y tomaron las medidas para acotar los daños de su sistema bancario, recapitalizar los bancos y tener un sistema bancario saneado. En España, el Banco de España y otros no se quisieron enterar. Algunos, todos sabemos a quién me refiero, presumían de que teníamos el sistema financiero más sólido del mundo. Todo eso pues acabó produciendo una crisis más grave por no haber tomado las medidas a tiempo. Se produjo la crisis inmobiliaria. Eso dañó al sistema bancario y cuando un sistema bancario comienza a estar dañado, empieza a restringir el crédito y eso acentúa la crisis económica. ¿Qué es lo que pasa a partir de un momento dado? Pues que los bancos empiezan a cerrar el crédito y se preocupan más en cobrar dinero y utilizar ese dinero para pagar sus deudas, para devolver sus cédulas, para devolver todos esos préstamos que habían adquirido de entidades bancarias, sobre todo europeas, y se dedican a no dar más crédito para reducir su vulnerabilidad financiera. Eso es lo que hizo acentuar la crisis española y eso es lo que al final se tradujo en una caída del Producto Interior Bruto tan acusada durante tantos años. ¿Cuál es la parte positiva de esta crisis? Pues que esta crisis también ha servido para recuperar la competitividad perdida. Hay dos formas de leer una balanza de pagos. Cuando uno tiene un 10% de déficit exterior, uno lo puede ver como por la parte financiera, que es que no tienes ahorro suficiente para financiar tus inversiones y por tanto te endeudas para financiar tu gasto, o la otra parte es verla desde el punto de vista de la economía real. Cuando una economía tiene un déficit tan alto, lo que ocurre es que ha perdido mucha competitividad, no es capaz de colocar sus productos fuera y lo que ocurre es que tiene que importar esos productos porque los productos importados son mucho más competitivos que los productos fabricados en su propio país. Eso también, que forma parte de la crisis,
se ha empezado a corregir de forma acelerada desde el año 2007. España ha recuperado prácticamente la competitividad, sobre todo en los 2 últimos años, la competitividad perdida durante los años del boom. Desde 2009 los costes laborales unitarios en España se han reducido un 7% respecto a la eurozona y, por tanto, la ganancia de competitividad es la cara positiva de la crisis, que es la capacidad de volver a exportar y de colocar nuestros productos fuera. ¿Qué es lo que necesitaba España hace 1 año y medio, cuando básicamente se asumieron las responsabilidades de gobierno? Pues hacía falta, sobre todo, estabilizar la economía. La economía tenía una hemorragia financiera, que era el déficit exterior, traducida en la necesidad de captar capitales, pero al mismo tiempo una falta de credibilidad en cuanto a la capacidad de España de estabilizar su economía y devolver su deuda. Había dudas sobre si España iba a ser capaz de devolver toda esa enorme deuda acumulada. Era necesario estabilizar la economía, primero desde el punto de vista del gasto público. Hay que recordar que España tenía en el año 2011 un déficit público del 9,5% del PIB, 95.000 millones de euros. España gastaba 95.000 millones de euros más de los que ingresaba. Y ese fue el primer gran paquete de política económica, el ajuste del gasto público y lanzar señales muy claras de que íbamos a volver al equilibrio presupuestario y a la estabilidad, a lo que se llama la sostenibilidad financiera de las cuentas públicas. Y el segundo gran eje necesario para reactivar la economía era básicamente todo el paquete de reformas estructurales que se empezaron a poner en marcha en ese momento. El primero y fundamental era devolver la credibilidad al sistema bancario y devolverle la solvencia al sistema bancario. El sistema bancario, a la altura de finales de 2011, necesitaba una reestructuración muy amplia, sobre todo en el 50% del sistema bancario que eran cajas de ahorro. Ese proceso de recapitalización se ha hecho de una forma muy rápida. Se tomó la decisión de constituir un banco malo, que ni es banco ni es malo, porque es un fondo y además es bueno porque todos los países que han conseguido limpiar sus sistemas bancarios han recurrido a ese modelo. Es un modelo, en fin, que inventado hace mucho tiempo, que funcionó en la crisis bancaria sueca de principios de los 90 y que también está funcionando en todos los demás países. Ha permitido que los bancos se dediquen a lo que tienen que dedicarse. Un banco no está diseñado para colocar apartamentos entre sus clientes con 100% de financiación, está diseñado para captar proyectos de inversión y dar financiación a los empresarios que traen proyectos de inversión rentables y que tiene sentido financiar. Lo que hemos conseguido es que los bancos transfieran todos esos activos inmobiliarios, en particular los dañados, a un banco, entre comillas a un fondo, que se dedica justamente a eso, y los bancos están en condiciones en estos momentos de volver a dar crédito, que es algo que hace 1 año y medio no podían hacer, porque simplemente no tenían la capacidad de poder dar ese crédito. En segundo lugar, se ha hecho una reforma a fondo del sistema bancario. No se trata solamente de meterle capital, exigir provisiones y volver a la situación de partida. Hemos hecho una reestructuración a fondo del sistema bancario, transformando las cajas de ahorro en bancos y dando un sistema de gobierno corporativo a las antiguas cajas de ahorro que permiten ser mucho más transparentes, saber quiénes son sus dueños y saber que las decisiones que se toman por parte de un banco están controladas y absolutamente sometidas a todas las reglas de gestión de riesgos a las que las cajas de ahorro de alguna forma no estaban sometidas por su propia estructura de gobierno corporativo. En tercer lugar, se acometió una reforma del mercado de trabajo, que en su día fue muy criticada, pero que ha sido absolutamente fundamental para estabilizar la economía española. Hay mucha gente que todavía no ha entendido de qué va la reforma laboral. La reforma laboral fue de 2 cosas. La primera, de evitar cierre de empresas, sobre todo de pequeñas y medianas empresas. Hay muchas empresas que durante la crisis hubieran podido sobrevivir con un marco laboral más flexible. Había muchas empresas que cuando cayó la demanda, que tenían 10, 15 trabajadores, con un marco laboral flexible, quizás prescindiendo de 3, 4, 5 o 6 trabajadores, hubieran podido sobrevivir con la empresa abierta. Simplemente negociando un convenio colectivo a nivel de empresa, adaptado a las necesidades de esa empresa.
pero el marco laboral anterior no lo permitía. Al final, cuando tú no puedes negociar con tus trabajadores y estás obligado a aplicar unas subidas salariales que te vienen de un convenio colectivo a nivel nacional, si tu empresa no está en condiciones de soportar esos crecimientos de los costes laborales, lo normal es que la empresa al final cierre y se lleve por delante no los 3 o 4 o 5 puestos de trabajo que tú tienes que sacrificar para salvar al resto de la plantilla, sino que se lleva por delante toda la plantilla. La historia de la crisis es básicamente una historia de cierre de pequeñas y medianas empresas en España, muchas de ellas imposibilitadas para hacer un ajuste de sus plantillas en un marco laboral flexible. Desde que se aprobó la reforma laboral, lo que hemos conseguido es que muchas empresas que hubieran cerrado sin esa reforma laboral hayan permanecido abiertas. Algunas de ellas han hecho algún ajuste laboral y otras lo que han hecho han sido negociar sus condiciones salariales con sus trabajadores. Algo tan de sentido común que 5, 6, 7 trabajadores se pongan de acuerdo con el empresario sobre sus condiciones salariales para mantener abierta la empresa, no era posible con el marco laboral que existía en España hasta hace aproximadamente 1 año y medio. Con eso hemos conseguido pues, que algunas empresas, ajustando sus costes laborales, permanezcan abiertas y hemos salvado muchos puestos de trabajo. Pero sobre todo, lo que se ha conseguido es que la economía española, a partir de ahora, para crecer y crear empleo neto, solo necesite una tasa de crecimiento del 1%. Siempre se decía, los que estudiábamos economía del mercado de trabajo, que España necesitaba crecer un 2,5% para crear empleo neto. Y que hasta que España no se ponía a crecer al 2,5% no se creaba empleo neto en España. Bueno, la reforma laboral lo que ha permitido es reducir a un 1% la tasa de crecimiento necesaria para crear empleo neto. ¿Qué significa eso? Que en cuanto la economía española se ponga a crecer el 1%, se va a generar empleo neto en España. Y eso significa adelantar mucho el momento a partir del cual la economía española va a empezar a generar empleo neto y a reducir la tasa de paro con respecto a lo que hubiera ocurrido si no se hubiera hecho esa reforma laboral. Hay otras reformas también importantes. La reforma energética, no me voy a detener en ella porque nos llevaría mucho tiempo, pero la reforma energética básicamente lo que pretende es acotar el crecimiento de los precios de la energía y conseguir que los costes de la energía no sean mucho más altos de lo que serán en el resto de los países europeos. No podemos aspirar a tener una industria española competitiva y atraer al sector de la automoción y conseguir que los nuevos modelos de Nissan o de Peugeot o de Mercedes o de Volkswagen estén en España si nuestros crecimientos de los precios de la energía siguen a un ritmo muy superior al de Europa, porque para eso directamente se llevan las plantas a otro país. Eso es lo que hemos intentado con la reforma energética, ajustar nuestros costes energéticos a las condiciones que exige la competitividad en estos momentos. Hemos puesto en marcha la recuperación de la unidad de mercado, que era algo también fundamental. En España, lamentablemente, no tenemos un mercado nacional, tenemos 17 mercados al menos fragmentados por normativa autonómica. Hemos puesto en marcha una ley que nos pedían muchísimos inversores extranjeros para continuar con sus inversiones en España o potenciar esas inversiones. Decía, mira, yo cuando voy a Francia o cuando voy a otros países europeos no me piden 17 licencias diferentes, con una me vale para operar en todo el país. En España hemos llegado hasta el punto de que los taxis que circulan en Madrid son distintos de los que pueden circular en Toledo o los que pueden circular en Guadalajara. No se sabe muy bien por qué, pero se exigen normativas diferentes. Eso también era un factor de pérdida de competitividad. Y muchas otras reformas estructurales que no me detengo en ellas, que lo que van a permitir es recuperar la competitividad que había perdido la economía española hasta ahora. Todo eso está empezando a dar sus frutos. El sector exterior, como decía antes, era, digamos, la cara más amable de la economía española, pero en cuanto el sector exterior sea capaz de aportar lo suficiente como para que la economía española entre en crecimiento positivo, que es algo que puede ocurrir con toda probabilidad este trimestre, es decir, estamos terminando el mes de septiembre,
todo hace indicar que la economía española dejará la recesión justamente este trimestre. Eso se traducirá en que paulatinamente la demanda interna servirá de relevo a la demanda externa. Eso es lo que ha ocurrido en todos los procesos de recuperación de la economía española. Primero, la locomotora de la economía es el sector exterior tira de la economía, aún en un contexto en el que la demanda interna cae. Pero a medida que la economía española empieza a dejar de caer, que es lo que va a ocurrir este trimestre, y empieza a crecer, que es lo que va a ocurrir a partir de los trimestres sucesivos, la demanda interna se irá recuperando. ¿Cuál es el patrón de recuperación de la demanda interna? El patrón de recuperación de la demanda interna es muy sencillo. Hay mucha gente que no gasta porque está en situación de desempleo y no tiene los recursos financieros necesarios para gastar. Pero hay mucha gente también que no gasta simplemente por temor al futuro, por miedo a perder su puesto de trabajo, porque ha visto mucha gente en su entorno que ha perdido su puesto de trabajo y lo que hace es no gastar, ahorrar simplemente por motivo precaución. Cuando la economía española empiece a dar señales de crecimiento, lo que ocurrirá es que toda esa gente que no gasta, no porque no quiera gastar, sino porque tiene miedo del futuro, irá recuperando la confianza y empezará a gastar. Y ese será el momento en que la demanda interna empezará a tomar paulatinamente el relevo de la demanda externa. Al mismo tiempo, el crédito, que está también vinculado con la propia confianza de las entidades bancarias en la situación económica, empezará a fluir en mucho mayor volumen cuando las entidades bancarias vean que efectivamente el crecimiento tira, que por tanto el riesgo de que alguno de sus créditos se vuelva moroso es menor, porque cuando la economía aumenta, pues las tasas de morosidad bajan, porque la gente encuentra empleo y el que encuentra empleo pues tiene más capacidad de pagar sus deudas, etcétera. Y por tanto, la demanda interna va a ir tomando el relevo paulatinamente de la demanda externa. Pero en estos momentos, el único motor, digamos 2013, y parte de 2014, de tirar de la economía española con fuerza, va a seguir siendo el sector exportador. ¿Y qué es lo que estamos viendo en nuestra economía? Pues estamos viendo un cambio muy profundo en varios puntos de vista. En primer lugar, esto de la internacionalización era algo que les sonaba a algunas empresas que las grandes multinacionales españolas aprendieron hace 20 o 25 años, pero que a la empresa de tamaño mediano pequeño, todavía le resultaba muy ajeno hace relativamente poco. Eso es uno de los factores que ha estado detrás de la crisis, no entender las oportunidades que se abrieron hace ya mucho tiempo a la economía española y también a las empresas medianas y a las pequeñas gracias a los mercados internacionales. Hay que entender que el mundo empezó a cambiar hace tiempo, pero sobre todo la apertura de las economías emergentes y la irrupción de China e India en los mercados mundiales ha cambiado las reglas del juego. En los últimos años, China ha incorporado a poderes de compra equivalentes a los europeos a 300 millones de consumidores, que es básicamente todo el mercado de Estados Unidos. Pero es que va a incorporar en los próximos 5 años a otros 300 millones de consumidores. Es decir, se está creando solamente en un país como China un mercado equivalente al de Estados Unidos en los próximos 5 años. Si a eso le sumamos la emergencia de las clases medias en India, lo que está pasando en Brasil, lo que está pasando en algunas economías africanas que empiezan a generar ya niveles de poder adquisitivo importante en algunas economías muy pobladas, tenemos que entender que ahí hay unas oportunidades tremendas. Las grandes empresas españolas entendieron eso hace tiempo. ¿Cuál es nuestro reto como política comercial? Que esas oportunidades lleguen a empresas medianas y a empresas pequeñas. Y ese es un poco el objetivo de nuestra política comercial. Meter en el proceso de internacionalización a todas las empresas que de alguna u otra forma lo tienen más difícil que las grandes para internacionalizarse. Que es algunos datos que ilustran el cambio que se está produciendo en estos momentos. Bueno, pues el tirón de las exportaciones no es solamente decir, bueno, las exportaciones crecen a un 7%, eso está muy bien. Eso tiene un impacto en el conjunto de la economía mucho más allá del propio sector exportador. Las exportaciones representan ya 1/3 de nuestro PIB. Hemos superado ya a Reino Unido, estamos ya bastante por encima de Francia, bastante por encima de Italia, en peso del sector exportador sobre el Producto Interior Bruto. ¿Qué se traduce eso? Pues en que el sector exportador
está en condiciones de servir de locomotora en mucha mayor medida que lo era hace a lo mejor 10 años. Hace 10 años el sector exterior pesaba a lo mejor un 22, 23, 24% del PIB. Eso tiene una capacidad mucho más limitada de tirar de la economía de lo que lo está siendo en estos momentos. En segundo lugar, estamos registrando un cambio muy profundo de nuestro tejido exportador. ¿Por qué? Porque el crecimiento del número de empresas exportadoras se está produciendo a tasas muy elevadas. El año pasado se incrementó en un 11% el número de empresas exportadoras, que es un número sencillamente extraordinario. Tener 12.000 empresas más exportando en un solo año es mucho, pero además es que el número de empresas que exportan es relevante, pero lo es más también el número de empresas que exportan regularmente, es decir, aquellas empresas que exportan durante 5 años seguidos o más, porque son empresas que ya han entendido que la exportación forma parte de su negocio y que su negocio internacional simplemente es tan importante como su propio negocio nacional. Y el año pasado también registramos un crecimiento muy importante en el número de empresas que exportan regularmente, y los datos que tenemos ya de los 5 primeros meses del año también reflejan un crecimiento de nuestro número de empresas exportadoras con carácter regular. ¿Y cuál es ese segundo cambio estructural? No solamente es que tenemos muchas empresas exportando, tenemos muchas empresas que están saliendo a exportar a mercados nuevos, mercados de alto crecimiento, mercados donde la empresa española había estado tradicionalmente ausente. Hace apenas 6 años, el 75% de nuestra exportación era exportación a Europa. Actualmente solamente el 58% de nuestra exportación es exportación a Europa. Es decir, un 42% de nuestra exportación es ya exportación fuera de Europa. Y eso es un cambio que se está produciendo a mucha velocidad, que a otros países les ha llevado muchísimo más tiempo y que refleja muy bien que las empresas españolas han entendido que las oportunidades realmente no están, o las grandes oportunidades de crecimiento no están en Europa en estos momentos, ni lo van a estar durante algún tiempo. ¿Por qué? Porque el mercado europeo es un mercado ya muy maduro, es un mercado con muchísima competencia, es un mercado donde las empresas españolas ya están, donde hay un margen de crecimiento limitado y donde tenemos realmente capacidad de registrar tasas de crecimiento muy elevadas de ventas. Son en esos mercados más descuidados tradicionalmente, pero que están en pleno auge. África es un continente en completa ebullición, lo tenemos ahí al lado. España tiene una buena imagen en África, tenemos una buena conectividad con África y es un mercado en el que las empresas españolas están entendiendo, ahora daré algunos datos, que hay muchísimas oportunidades por delante. Algunos datos creo que son relevantes. Sudáfrica, por ejemplo, la exportación está creciendo al 64%, en Marruecos a más del 10% y en Argelia la exportación está creciendo al 31% anual. Otros mercados importantes emergentes en los que también la empresa española ha empezado a posicionarse con éxito. El mercado estadounidense. Solamente en la Florida tenemos cerca de 330 empresas basadas desde las que se cubre buena parte del mercado de Estados Unidos. Brasil, la exportación está creciendo al 40% interanual, en el caso de Brasil. En el caso de Estados Unidos un 5%, pero es una cifra más que aceptable en un mercado tan competitivo como el estadounidense y que todavía no ha despegado económicamente. Y el mercado chino, en el que las exportaciones españolas, que es verdad que venimos de muy atrás, pero que están creciendo al casi el 14%. Por continentes, en Asia la exportación crece un 18%, en África otro 18%, en América en su conjunto un 6,2%, América Latina un 10% y en Oceanía la exportación está creciendo a un 36%. ¿Cuál es el otro cambio sustancial? Hay mucha gente que piensa que nuestro patrón exportador sigue siendo el tradicional, que España sigue exportando básicamente naranja, limones, aceite de oliva y vino. Y eso está pues bastante alejado de la realidad. El patrón exportador español en estos momentos es un patrón de exportación de bienes industriales de alto contenido tecnológico. Eso es básicamente lo que exportamos. España es un gran exportador de maquinaria de precisión para la industria, España es un gran exportador de medicamentos
España es un gran exportador de componentes de automoción. Muy poca gente sabe que, por ejemplo, buena parte de los componentes de automoción de la industria alemana, lo que montan los Mercedes, los BMWs, los Audis, los Volkswagens, son componentes de automoción fabricados en España con tecnología española. Y además de ese patrón exportador que está cambiando, es justamente ese componente tecnológico el que más está creciendo. Eso junto con otras partidas de exportación importantes como los productos agroalimentarios, que tampoco hay que despreciar porque tienen un componente de innovación mucho más importante del que parece y que tiene también su peso. Algunas cifras de crecimiento que creo que conviene aportar. Los bienes de equipo están creciendo en exportación al 18,7%. Los alimentos, industria alimentaria general, crece al 6,7%. El automóvil pesa el 14,5% en nuestra exportación total y está creciendo al 6%. Pero sobre todo lo que más está creciendo en estos momentos en exportación es los bienes de equipo más sofisticados tecnológicamente. Por ejemplo, las aeronaves. España es un gran fabricante y productor de aeronaves, entre otras cosas formamos parte del consorcio de EADS. Están creciendo las exportaciones al 124%. Estamos exportando, por ejemplo, trenes de alta velocidad, maquinaria que se está instalando en otros países, con crecimiento del 48% en ese tipo de maquinaria. Los medicamentos crecen al 17% o los motores al 12%, los aparatos de precisión al 9%. ¿De qué se trata, por tanto? Pues de hacer los esfuerzos porque este patrón de exportación siga creciendo en número de empresas, objetivo número 1. 2, creciendo en su llegada a los países de mayor crecimiento. Y en tercer lugar, creciendo en aquel segmento de exportación que más valor añadido genera en España. Y esos son básicamente los ejes en los que estamos trabajando en nuestra política comercial. Y voy concluyendo con una referencia justamente a esos ejes de la política comercial. En primer lugar, estamos haciendo un esfuerzo por superar las carencias financieras que tienen ahora mismo las empresas. Los grandes obstáculos que tenemos ahora mismo para seguir aumentando nuestras exportaciones a ese ritmo son básicamente el acceso a los recursos financieros. Sigue habiendo una cierta carencia en el acceso al crédito y a la financiación por parte de todas las empresas, pero también por parte de las empresas exportadoras. Ahí, ¿qué es lo que hemos hecho? Hemos, en primer lugar, hecho un esfuerzo muy grande por aumentar las líneas de financiación oficial. El ICO puso en marcha una línea el año pasado de 3.000 millones de euros en financiación solamente para la internacionalización, que se está utilizando en buena medida. En segundo lugar, hemos hecho también un esfuerzo por aumentar las garantías y los avales públicos a la exportación a través del ICO, que habría una línea específica de avales que está funcionando relativamente bien, y un esfuerzo a través de la Compañía Española de Seguro de Crédito a la Exportación. Es muy importante exportar, pero es todavía más importante cobrar lo que se exporta. Y evidentemente el seguro de crédito a la exportación es un instrumento fundamental para garantizar que todo aquello que se exporta se cobra, y el esfuerzo que hemos hecho por mejorar el seguro de crédito a la exportación también está surtiendo sus efectos. El tercer gran objetivo, que es incrementar el número de empresas que exporta, exige hacer un esfuerzo desde la política comercial en varios ejes. En primer lugar, es ayudar a que aquellas pymes que entienden que su futuro pasa por la internacionalización reciban formación, información y financiación. Y ahí el ICEX es nuestro buque insignia de las políticas de internacionalización. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Hemos puesto en marcha un programa bastante novedoso que está teniendo un éxito muy considerable. Lo pusimos en marcha hace 1 año y medio, se llama ICEX Next, y a todos aquellos que tengan en la cabeza, pues que tengan un proyecto empresarial que pase por la internacionalización, creo que sería bueno que se informaran sobre ese producto, que aporta a todas las empresas que quieran iniciar su internacionalización 24.000 euros. Nosotros ponemos 12.000, la empresa pone sus 12.000, a nosotros no nos gusta poner todo y que la empresa no ponga nada, eso suele conducir a tirar el dinero, aquí y en casi todos sitios. Y lo que se hace con esos 24.000 euros es hacer un paquete que permite identificar las posibilidades que tiene la empresa de salir fuera con éxito,
Segundo, identificar cuáles son las debilidades si la empresa no está capacitada para salir fuera con éxito, para que lo pueda estar. En tercer lugar, hacer un esfuerzo también de formación y de información. A lo mejor la empresa piensa que su futuro está en América Latina y su futuro no pasa por América Latina porque el tipo de producto que tiene la empresa no va a tener probablemente éxito en esos mercados. Nosotros le vamos a ayudar a que identifique bien cuáles son los mercados en los que tiene mayor capacidad de tener éxito. Y luego, muy importante, conseguir que la empresa, cuando salga fuera, reciba apoyo en destino. Lo primero que hicimos cuando evaluamos los programas que había hasta entonces fue ver cuál era la tasa de éxito de los programas de internacionalización que aplicaba el ICEX hasta hace 1 año y medio. Y pregunté por las estadísticas de supervivencia de las empresas que habían recibido ayudas del ICEX hace 10 años. Y resultó que de las empresas que habían recibido ayuda del ICEX y que habían empezado a exportar en el año 2000, solo sobrevivía un 4% en el año 2010. Es decir, había una tasa de mortalidad del 96% en las empresas exportadoras que recibían ayuda del ICEX. Y lo que hicimos fue decir, bueno, pues vamos a ayudar a menos empresas, pero vamos a ayudarlas mejor. Yo prefiero ayudar a 1.000 empresas y que me sobrevivan 800 a no ayudar a 3.000 y que me acaben sobreviviendo 55. Y efectivamente lo que estamos consiguiendo con ese programa es ayudar a que una empresa primero identifique cuáles son sus fortalezas, 2, identifique bien cuáles son sus mercados con probabilidad de tener éxito, 3, acceda a los recursos humanos que necesita para acometer con éxito esos procesos de internacionalización. A lo mejor una empresa quiere salir, pero luego resulta que no tiene la capacidad, los recursos humanos para poder salir. A veces tan sencillo como poder hablar idiomas, porque en algunos mercados se necesitan o inglés, desde luego en casi todos, pero en algunos ni siquiera el inglés es suficiente, es necesario tener un mercado local, el acceso a esa lengua. Pero lo más importante es que cuando la empresa llegue a ese mercado destino, reciba la asistencia local necesaria. Si tiene o no que abrir una filial. Si tiene que abrir una filial, ¿qué tipo de estatus jurídico necesita en ese caso? En tercer lugar, si necesita o conviene o no tener un socio local. En muchos sitios la gente piensa que es mejor llegar y tener un socio local y es lo peor que puede hacer porque lo que normalmente ocurre es que saldrá trasquilado buscando un socio local. Todo ese tipo de asesoría se le da para que la empresa cuando llegue tenga éxito y sobreviva en su internacionalización. Ese es uno de los grandes ejes en los que estamos trabajando, el segundo. El tercero es ponérselo fácil a la empresa que quiera acceder a nuestros servicios. No puede ser que haya 7 u 8 ventanillas diferentes para una empresa que busque asesoría en internacionalización. Estamos creando una ventanilla única a través del ICEX que va a permitir que cualquiera que quiera acceder a servicios de formación o información que los tiene el ICEX pueda acceder también a otros servicios, por ejemplo, servicios relacionados con el seguro de crédito a la exportación, que no se los va a dar el ICEX, se los va a dar CESCE, o simplemente que quiera plantearse abrir una filial fuera, pero no tiene los recursos financieros necesarios y se los va a poder dar Cofides, que es una sociedad pública o privada que tenemos que hace capital riesgo en inversión española en el extranjero. A veces lo que necesitamos es montar una filial fuera. Tenemos 1 millón de euros, pero necesitamos 1,5 y a lo mejor ese medio que nos falta nos lo puede dar una entidad como Cofides, que ha incrementado un 60% el apoyo a la empresa española en el último año en las inversiones fuera de España y que es una empresa que está teniendo mucha capacidad de mejorar la implantación española fuera de España. La ventanilla única, por tanto, lo que permite es garantizar que no se dispersen los esfuerzos. Y juntamente también con el ICEX lo que estamos haciendo es trabajar para que una empresa que no está en Madrid, porque no todas las empresas están en Madrid, también reciba información adecuada fuera de Madrid a través de unos convenios de colaboración con las comunidades autónomas. Las comunidades autónomas han desarrollado sus propios ICEX y muchas veces se pierden esfuerzos y se duplican iniciativas, y eso también está mejorando muy sustancialmente desde el punto de vista de la coordinación. Nosotros somos, y ya termino, muy optimistas en cuanto a la evolución del sector exterior. Este año vamos a cerrar con un superávit de balanza de pagos superior al 2% del Producto Interior Bruto,
uno mira hacia atrás y dice, bueno, pues en 2007 España tenía un déficit exterior del 10% del PIB. Pasar de un déficit exterior del 10% del PIB a un superávit del 2% en apenas 6 años es la corrección más rápida y más impresionante que se ha producido en ningún país, desde luego, en los últimos años, en un contexto de crisis, además, que hacía difícil este ajuste, pero lo estamos consiguiendo. Las cifras que nos da el Fondo Monetario Internacional y la OCDE son todavía mejores de cara a los próximos años. El Fondo Monetario Internacional y la OCDE nos estiman que podemos llegar a tener superávit de balanza de pagos cercanos al 5% del Producto Interior Bruto dentro de apenas 3 años, lo cual aceleraría nuestra capacidad de devolver deuda externa y aceleraría nuestra capacidad de aumentar nuestro crecimiento económico, porque al tirón del sector exterior se sumaría la recuperación de la demanda interna. Y en estos momentos yo creo que de lo que se trata es de que todas las empresas que tengan capacidad de aprovechar oportunidades fuera realmente las aprovechen. No hay ninguna empresa que a priori esté incapacitada para tener éxito en su actividad internacional. Hay que romper el mito de que la exportación es para las empresas grandes. Hay que romper el mito de que la exportación es solamente para exportar mercancías. Se pueden exportar servicios y además con mucho éxito. España es una gran economía exportadora de servicios. Tenemos casi un 4,5% de la cuota de mercado mundial. Nuestro PIB mundial es el 1 y pico por ciento y sin embargo nuestra cuota de mercado mundial en servicios es 4 veces el peso de nuestro PIB, lo cual está muy bien. Y de lo que se trata es básicamente de no despistarse, de seguir por este camino, que las empresas sigan realizando el esfuerzo que están haciendo, sabiendo que desde luego en la administración comercial tienen un apoyo importante, que desde luego nuestra política es de puertas abiertas y que desde el ICEX, pero desde luego desde cualquier otro organismo dedicado al apoyo a la exportación, ahora estamos volcados en conseguir que ese éxito que se ha iniciado continúe a lo largo de los próximos años. Y como ocurrió en los años 60, como ocurrió en los años 80, como ocurrió en los años 90, el sector exportador ha sido siempre el mejor indicador adelantado de la recuperación. Cuando el sector exterior ha empezado a dar señales de superávit de balanza de pagos, superávit de balanza por cuenta corriente, ha sido cuestión de tiempo. Unas veces ha tardado 1 año, otras veces ha tardado 1 año y medio, pero la economía española ha salido fortalecida de todas estas crisis con un sector exterior pujante capaz de tirar de la economía. Y eso es lo que nos va a pasar y que nos está empezando a pasar ya en estos momentos. Probablemente dentro de 2 años miraremos hacia atrás, miraremos la economía española y seremos conscientes de hasta qué punto hemos sido capaces de darle la vuelta a una economía que estaba profundamente dañada, con problemas estructurales, pero en este caso también la flexibilidad y la capacidad empresarial de España va a volver, estoy seguro, a ser fuente de sorpresas positivas para todos. Muchas gracias. Realmente he pasado un rato muy agradable gracias a esta clase magistral. En poco rato nos da una visión muy interesante de lo que ha pasado en la exportación en España. Y a lo largo de tu intervención yo he sentido como una doble sensación, una de alegría y otra de responsabilidad. ¿En qué sentido? ¿Por qué me he sentido contento? Porque finalmente he llegado a comprender que la crisis tan mala, con tantos defectos que nos ha hecho tanto sufrir, ha hecho una cosa buena. Nos ha ayudado a tomar conciencia a los empresarios españoles que podemos exportar, que eso no era algo propio de las grandes empresas multinacionales o de alemanes, etcétera, etcétera. También el pequeño empresario, el alumno que estudia aquí, su padre tiene un pequeño negocio, también puede exportar. Y para mí esto realmente ha sido una gran alegría. Pero por otra parte, el tema de responsabilidad a un doble nivel. ESIC como empresa, también exportadora, y ESIC como una escuela de negocios. Y me explico. Como empresa, ESIC, hace 15 años nos marchamos a Brasil, creamos un campus, que ahora está muy floreciente, y que hace 1 año y medio hemos creado un segundo campus. ¿Qué exportamos? Lo que sabíamos hacer.
También estamos desde hace 6 años exportando a China. No es un puro intercambio de profesores y de alumnos, no, no. Vamos ya con nuestros programas. Y estamos allá. Conclusión de esta pequeña experiencia exportadora, que tengo algún pelo blanco más, porque, amigo mío, esto es una carrera larga. Conocer los mercados, saber dónde vas, con qué te vas a esperar. Un ejemplo. Nos fue una salida que hizo un estudio de mercado digno de una escuela de negocios como SIC, pues nos equivocamos en algo. En ese sitio estaban los inadiplentes, los impagados. El cobrar, que tú decías, ¿no? Cobrar, ¿no? Bueno, una experiencia que la podemos subsanar, pero nos costó más de un disgusto. Y yo sacaría como conclusión de esta salida de una empresa como ESIC fuera, es que es muy importante contar con personal preparado, con personal profesionales bien formados para la actividad internacional, profesionales altamente cualificados, capaces de entender la evolución de los mercados y adaptarse a las nuevas culturas. Y esto no lo digo para que mandéis alumnos aquí a prepararse, lo digo como experiencia de alguien que fue con su negocio fuera. Por otra parte, como empresa, como escuela. Como escuela, hace muchos años creamos el Instituto de Comercio Internacional. Lo inauguró el rey cuando era príncipe. Fue una experiencia muy interesante que al final no funcionó del todo, pero ya teníamos esa idea de mirar al mercado internacional. Y en este momento, ¿qué estamos notando? En primer lugar, que hay una gran demanda de formación en este campo. Una gran demanda de información en este campo. Y eso es bueno que lo sepáis todos. Nuestros programas de posgrado, el máster en Dirección de Comercio Internacional, está creciendo de forma espléndida. Tenemos 7 campus en España y en todos este programa se está posicionando como muy bien, como muy bueno. Hay una gran demanda de formación en este caso. En grado, tanto es así que en grado vamos a crear un nuevo grado de negocios internacionales, en esta línea. Y en cuanto a la división de Executive Education, cada vez más son las empresas interesadas para mandar a los alumnos a estos cursos abiertos. Es más, estamos intentando dar un cambio a la escuela como tal, y aquí quiero explicarme. Potenciar la dimensión internacional de SIC, que no es tanto el traer más alumnos extranjeros, que los tenemos, que tampoco importa demasiado el tener profesores de intercambio, que es bueno. Hay algo más. El SIC quiere seguir siendo una escuela eminentemente nacional. Es decir, recibimos muy a gusto alumnos de fuera, pero no queremos que todos nuestros alumnos sean de fuera. Queremos dedicarnos, y por eso estamos en Sevilla, estamos en Barcelona, estamos en Valencia. Queremos que los españolitos también tengan una visión más universal, sepan exportar, sepan invertir. Y esto tiene que ver con mejorar nuestros programas, crear un clima realmente de exportación para los alumnos españoles. Y en esta línea estamos trabajando, y creo que aparte de ayudar a las empresas, es que hemos descubierto que los alumnos de una escuela como esta deben encontrar trabajo pronto y bien en las empresas españolas, crean su propia empresa o trasladándose a trabajar fuera. Y para esto hace falta realmente tener una visión internacional. ¿Cómo ayudamos a los alumnos actuales? Pues bueno, tú has citado un poco esto, los idiomas, que es una lacra, una dificultad en España. Aquí estamos haciendo un esfuerzo increíble para que los alumnos salgan bien preparados. Tenemos la Escuela de Idiomas atendiendo todo esto, y además últimamente hemos hecho una experiencia muy curiosa. Cuando llegan los alumnos al último curso, pueden optar a hacer el último curso en castellano, en español o en inglés. Y yo, con gran alegría, tengo que decir que muchos de estos alumnos ya hacen el último curso ya en inglés. Y por lo tanto, creo que como escuela tenemos la obligación de buscar el que SIC no se convierta en una fábrica de parados, sino en buscar salida a nuestros profesionales. Voy terminando. Tenemos un reto muy importante. Tenemos que trabajar mucho las empresas, las escuelas de negocios y sobre todo la administración. Y por eso, Jaime, quiero felicitarte por el trabajo que estáis haciendo, y a ti en concreto. Es muy importante que la administración sea sensible a lo que nos pasa a nosotros y además que sea eficaz.
y creo que lo estáis haciendo y te lo quiero agradecer. Al mismo tiempo te agradezco que hayas estado aquí con nosotros porque nos has animado a seguir trabajando en esta dirección. Y a todos ustedes, queridos amigos, bienvenidos y ya damos esto por concluido.